ya comenzamos a full con todo. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, en nuestro programa no solo entrenamos con el cuerpo, sino que con la mente también. Y hoy no solo hablaremos de rutinas o de entrenamiento, sino que de formación, de cómo construir instructores con propósito, con formación y valores, ¿cierto? Y vocación, que es lo más importante. Porque no basta con moverse solamente, también hay que saber enseñar a moverse. Así es que, ¿cómo se entrenan los entrenadores? ¿Qué se necesita para dejar huella en este mundo del fitness? Quédate en este tremendo capítulo del día de hoy porque está muy atento a lo que tenemos un gran invitado que ya lo tiene a continuación. Así es, esto lo voy a leer, pero textualísimo. Nuestro próximo invitado es fundador de Física y creador de Academy by Física, una plataforma de cursos presenciales online. Lleva años formando profesionales del fitness, combinando ciencia del entrenamiento, pedagogía y mucha pasión. Bienvenido a nuestro programa, André Bravo. ¡Bravo! ¿Cómo estás? Gracias. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, gracias por sumarte a esta iniciativa que nosotros estamos aportando con un granito de arena a toda la gente a moverse, a motivarse, a entrenar, a hacer ejercicio, porque es sinónimo de salud, ¿cierto? Tenemos que llegar bien a cuando estemos viejitos, tenemos que llegar, sí, autovalente totalmente. Sí. Pablo. Andrés. Pablo Andrés. Bueno, Pablo continuando. Andrés. ¿Sí, Pablo Andrés o no? ¿Sí? ¿Pablo Andrés? Ah, bueno. Calza. Sí, Calza. el mío es plural, sí, es con ese. Es con ese, no es singular. Hay más de uno. Somos varios Andrés. Son Andrés. Sí, este es André. Ya, André, ¿de bueno. dónde es tu nombre a todo esto? Chileno, yo creo, porque no tengo ninguna raíz de por allá, pero se supone que es francés. Ah. Por eso tiene tilde en la E. André. pues. Entonces sería André. Pero acostumbradísimo que me digan Bienvenido. Andrés. Bienvenido. Bienvenido a nuestro programa. Andrés nomás. Este programa. Partimos entonces, querido Andrés, bienvenido. Gracias por sumarte a esta iniciativa. Queremos a toda la gente decirle que estamos con nuestros profesionales encargados para que usted también saque sus dudas, tenga todo lo que quiera. Hoy día Andrés está para eso. Entonces queríamos comenzar contigo primero por tu inicio. ¿Cómo comenzaste en el fitness y qué te motivó a fundar Física? Bueno, cuento corto, estudié kinesiología Okay. porque me lesionaba mucho por mis deportes, que eran las bicicletas. Hacía BMX freestyle, entonces me quebraba muchos huesos, literal. Y me metí a kinesiología después de algunas operaciones y me di cuenta que era lo que me gustaba. Pero siempre me gustó más el movimiento que la camilla. Entonces, terminando la carrera, dije, quiero armar lo mío para hacerlo a mi forma, digamos. ¿Cuál era mi forma? No estaba seguro todavía, pero sí sentía que se podía hacer distinto o se podía hacer de alguna manera más activa, más en movimiento. Entonces linkeé la kinesiología con el entrenamiento y todo se fue dando súper bien. Por ende me pude dedicar 100% al entrenamiento, no hacía la kinesiología. Hoy en día atiendo ambos lados, pero yo no me dedico a la kine, me dedico Okay. a entrenar. Pero igual es un personas. buen complemento. Sí, es que van de la mano, Sí, Exacto. por supuesto. porque es conocer al cuerpo al final. Sí, es el cuento bien corto de física. Oye, ¿y cómo equilibras el entrenamiento físico con la educación? En tu lado formativo, digamos. Claro, como que para poder entrenar seguro y hacerlo a largo plazo, o sea, como dijiste tú al inicio, hay un lema que es como morir joven lo más tarde posible, Exacto. ¿cierto? Sí. Para eso tiene que ser algo que uno pueda hacer todos los días de forma repetitiva. Por ende, la seguridad y hacerlo sin mitos, ¿cierto? Sin meterse en cosas medias mágicas, que hay mucho dando vuelta, es clave educarse, ¿cierto? Exacto. Otro dicho que me gusta mucho es que si uno no lee, lo obligan a creer lo que le dicen. Exacto. Obviamente el mundo no tiene tiempo para estar leyendo de todo, ¿cierto? Por ende, ojalá que se puedan encontrar con informantes que les entreguen todo el conocimiento de forma más transparente y Contenido de valor, digamos, Y que filtrada. sea fidedigno. tal cual. Entonces, entrenar va de la mano con predicar y practicar. Exacto. Entonces, uno trata de entrenar un porcentaje, entrenar a otros otro porcentaje, ¿cierto? Y el resto, estudiar para que este ecosistema se vaya nutriendo y nutriendo y nutriendo. Oye, André, ¿y qué nos diferencia Física de otros cursos? De otros cursos? Bueno, de otros cursos, yo me atrevería a decir que la práctica, ¿Ya?
porque hay muchos educadores que está bien lo que hacen, pero claro, mucho de lo que aprenden o leen no lo pueden aplicar, porque no tienen una especie de laboratorio que vendría siendo mi gimnasio en este caso. Por ende, cuando yo conozco algo nuevo, adquiero un conocimiento, también lo aplico, y ese mix es lo que yo al final informo. No soy de quedarme solo con la teoría, porque al final lo que el cliente, el atleta o el paciente hace con tu teoría y el resultado que se obtiene es lo que uno debería estar enseñando. Eso es súper importante. Hay un filtro, ¿cierto? O sea, yo creo que tú viste en la clave de mucho, en la clave de mucho entrenamiento, que es no quedarse con la teoría, sino que llevarlo a la práctica. Por supuesto. Porque eso a lo mejor suena fácil, pero nosotros que trabajamos en eso y sabemos lo que es, yo creo que es un trabajo súper difícil. Y uno predicar, predicar lo que practica, pues, o sea, en realidad no puedes estar enseñando algo que no sabes hacer, que no sabes ejecutar. Yo creo que la información debe ir de la mano con la práctica 100%. Tal cual. 100%. Así es. ¿Y por qué piensas tú, bueno, que esto siempre va evolucionando, pero por qué es clave la información o la educación continua en el mundo del fitness? Bueno, porque como que una de las aristas cuando en el mundo más del entendimiento de esto es la ciencia, y cambia todos los días. O sea, hay pruebas de vitaminas, de suplementos, de si cardio en ayuna, si no en ayuna, si hago ayuno o no hago ayuno, si como carbohidratos o no. Yo te tengo que preguntar acerca de eso, porque uno ya está como, yo estoy media colapsada con tanta información respecto al ayuno, de qué forma hay que hacerlo, si es malo, claro, si es bueno, porque yo creo que también influye mucho de la persona, porque no todo es bueno para todos. Tal cual. Ese es el gran problema de la evidencia, porque obviamente se hacen sujetos como que todo está medio perfecto en un laboratorio, ¿cierto? Claro. Pero de ahí a la vida real hay un gran gap. Pero obviamente primero, para uno interferir en esa persona, tiene que al menos leer lo que está actualizado. Entonces, la ciencia, o sea, estudiar es algo que tiene que ser todos los días, y ojalá de buenas fuentes, y como digo, filtrarlo acorde a tu experiencia. ¿Y cómo integras la ciencia de lo que hablas, del entrenamiento en tus programas? Creo que primero que todo minimalista. Yo trato primero que todo que funcione. Y luego le voy agregando una que otra novedad, pero nunca dejo que sea el porcentaje mayoritario de lo que ya funciona. Perfecto, sí. O sea, sin duda hay cosas que no hay por qué cambiar y no han cambiado en miles de años. Y el propio cuerpo nos lo muestra. O sea, por algo hay gente super fit desde el año 1. Claro. Y no conocían lo que nosotros conocemos hoy en día. Sí. Entonces siempre cuidar la base e ir haciendo pequeños cambios a largo plazo. O sea, está bien leer y estudiar, pero no por eso uno va a cambiar lo que tiene que hacer al otro día. O sea, no tratar de que te lave el cerebro constantemente la lectura. Que quizás puede ser un error de los nuevos entrenadores, que se dejan mucho influenciar por las cosas actuales, las cosas están de moda. Eso te iba a preguntar, sumándome a lo que dice Yamna, ¿qué ves tú hoy en día y qué le aconseja? Sobre todo, hay tanta información, pero ¿cómo uno la clasifica? ¿Cuál es la verídica? ¿Cuál está errada? ¿O por qué guiarnos? Claro. Sí, yo creo que sin duda los estudios de esa persona, o sea, a qué se ha dedicado respecto al cuerpo, ¿cierto? Un nutricionista puede ser buen entrenador, un entrenador también, un kine y un médico, porque hay base científica. Pero creo que hay una tendencia de querer ponerle nombre a las cosas. Eso es lo que está mal. No es el TRX lo que te funcionó. Claro. No es, puede ocuparlo algo más cercano, el baile, sino que probablemente fue la quema de calorías y la buena alimentación, claro, o la pesa, más el baile, claro, o más la pesa. En la disciplina. Claro. Entonces empiezan los métodos y como las especies de religiones, de soy instructor de esto. Exacto. Versus que y no cuidar la base, que es entrenar fuerza al final. Exacto, porque yo encuentro que no hay entrenamiento mejor que otro, sino que depende como de los objetivos, de lo que tú quieras lograr como alumno, en este caso, ¿cierto? Sí, dijiste algo una palabra muy, muy potente, que es fuerza. ¿Qué diferencia hay entre la fuerza y la potencia? Claro, yo creo que la fuerza es como la cualidad física base, o sea, es lo que hace básicamente que la gravedad no te aplaste, literalmente, y de ahí para adelante. Entonces la fuerza es una cualidad con la que uno convive para poder sostener el cuerpo. En cambio la potencia es con la velocidad que ocupas esa fuerza. O sea,
yo puedo mover este micrófono de aquí para allá y si lo muevo más rápido fui más potente. Exacto. Por ende, la misma fuerza que tengo la supe ocupar en menor tiempo. La potencia me atrevería a decir que es algo más dedicado al deporte o al rendimiento, pero la razón por la que una abuelita quizás no se quiebra la cadera Eso te iba a decir. es porque fue potente, Claro. porque se iba a caer y supo reaccionar. Entonces, entrenar la fuerza sí desencadena en ser más potente, más rápido. Sí. Se van de la mano. Sí, tiene una implicancia en la salud, sin duda, no solo en el fitness. Y que tú como ya hablaste un target que a mí me interesa mucho y que hoy en día lo está recibiendo mucho, La que es abuelita. el adulto mayor. El adulto mayor. ¿Qué le- Y yo le digo, perdón, Sí. yo le digo nuestro público, porque Nuestro todo público. el público que veía el rojo, la mamá y todo, y a nuestros abuelitos. Nuestra people. Cariño a todos. Nuestra Nuestros adultos mayores. ¿Tú qué le recomendarías a esa persona que nos está viendo en esa casa y que, claro, que quiere, pero a veces no tiene cómo hacerlo o no tiene el conocimiento o simplemente no Les da tuvo una miedo. vida cercana? ¿Se puede partir en una edad avanzada? Totalmente. Bueno, primero que todo hay suplementos que son clave. Hoy en día todos deberían tomar creatina, todos deberían, no sé si suplementarse con proteína, pero preocuparse de que ese es el componente que hay que consumir. Venga de la comida o de los polvos, ¿cierto?, de la proteína. Pero sin duda, porque hay una definición de entrenamiento que es clave, que entrenar significa, en cualquier disciplina del mundo, practicar algo para mejorarlo, Exacto. por definición. Por ende, si un abuelito tiene como desafío pararse de su cama, pararse 2 veces ya es entrenar, porque va a mejorar pararse de la cama. Exacto. Cuando le enseñamos a estas personas que no quieren salir o no pueden salir, inclusive obviamente en estas fechas por el aire y el frío, etc., un programa de entrenamiento es netamente algo superior a lo que él ya hace de forma habitual. Claro. Cuando lo conceptualizan así, se motivan a entrenar. Tú dices, ok, mi sobrino o mi nieto va al gimnasio y hace pesa. Entonces obviamente demonizan, lo ven como algo súper lejano y Inalcanzable. desafiante. Pero si pararse de la silla 10 veces es tu entrenamiento, o subir la escalera y de vuelta una cantidad de veces, van a poder decir, ok, pues mi entrenamiento está acá en la casa. Y cuando domine ese entrenamiento, por definición va a decir, quizá el próximo entrenamiento está afuera. Enseñarle esa progresión a la gente es esencial para que se motiven a querer hacerlo. Mostrárselos de esa forma, Sí, que exacto. de manera amigable, que Tal puede cual. estar en lo cotidiano, ¿cierto? No, y Progresiva. decir- Y que es progresivo Exacto, y y que pueden. que pueden, que no hay límite de edad. ¿Y qué pasa o qué le recomendarías a una persona que parte de cero? Da lo mismo la edad que tiene. ¿Entrenar solo o con un entrenador? Bueno, sí, O depende de la disciplina. una de mis características es ser bien transparente. Obviamente entrenar con alguien es un lujo, Sí. ¿cierto? Económicamente hablando. Pero por ende probablemente una asesoría sí puede motivar a esa persona. Pero mucha gente le conviene solo si es que siente que muchas veces la timidez es el primer problema, la Sí, vergüenza. La vergüenza. Yo recuerdo cuando chico, cuando andaba en bicicleta, no era muy bueno y preferí ir a las 7 de la mañana cuando no había nadie para tirar los trucos o las cosas que probablemente usted parecido, cualquier persona que Sí. practica algo, Sí, hay de un todas paso que maneras. uno quiere hacer 1000 veces, pero sin que lo vean todavía. Cuando te sale Exacto. decente, ya véanme. Sí. En el entrenamiento es muy parecido, aparte que el entrenamiento incluye niñas que ocupan menos ropa cuando entrenan, hombres musculosos. Hay una barrera de cánones de belleza, ¿cierto?, que puede jugar en Prejuicio. contra. Por ende, probablemente muchos su punto de partida solo sean más motivados que con alguien. Claro. Pero respecto a la supervisión, de nuevo, como lo que dije antes, el entrenamiento seguro es el ideal para que sea a largo plazo. Sí, o sea, yo creo que alguien que quiere comenzar también y que no tiene conocimiento entre pasar chascarro en el gimnasio, como no saber por dónde partir o cómo usar una pesa o una máquina, yo creo que lo mejor es hablar o preguntar a gente indicada, idónea para eso, y que puede ser un entrenador, un instructor que esté a cargo. Creo que es mucho mejor, o sea, obviando la timidez. Tal cual. Porque eso yo creo que nos pasa a todos cuando desconocemos, entramos a un campo que es desconocido para nosotros, y creo que todos estamos ahí en esa parte media tímida, insegura. Sí, sin duda. Pero sí pienso que es importante, que es muy importante, como dices tú, la información, y la información te la va a dar alguien que sepa de qué es lo que hay que hacer, por último, que te diga, usa esta, porque hay unos chascarros, he visto algunos videos Sí. en TikTok o en Instagram que son muy chistosos, que pasan, y que de repente una vez yo me sentí tan identificada, porque a veces
Cuando yo la primera... No, mira, ¿qué hace cuando que estaba ahí en la caminadora y te fuiste para atrás? Era como la Mira, más icónica. No, pero es que ¿sabéis qué? Eso a mí me pasó. ¿Me pasó? Me pasó brígido, pero me pasó no por no saber cómo Estaba se mirando usa, por otro lado. sino que yo estaba, pero ya entrenando a full. Yo creo que estaba en mi mejor momento. Y estaba corriendo, pero ya al máximo de la máquina. Y por hacérmela bacán, porque justo había pasado a alguien que yo quería impresionar, ¿Viste? me pisé un cordón de la zapatilla. Y salí hecha un cohete, choqué con la muralla porque estaba... Qué terrible. Y me paré, pues me paré y seguí corriendo. Después estaba tan adolorida. ¡Ay, qué vergüenza! Yo juraba que no me había visto. Y después, con el tiempo, me dijo que me había visto y que se había matado de la risa, pero le dio lata reírse en mi cara y se fue a reír al baño. Pero lo cautivaste. Funcionó igual. Pero funcionó igual porque él se fue muerto de la risa pensando en mi porrazo. Llamaste la atención. Igual llamé la atención, no, pero yo a lo que me refería, que yo en algún momento siempre me sentí identificada con este video que era muy cómico, de cómo las mujeres, y ponen esa canción de Arjona que ¿Quién las inventó? ¿Quién las inventó? ¿Quién las inventó? De cómo usar las máquinas. Y a mí, la primera vez que yo entré a un gimnasio, para mí era como que me hablaran en otro idioma, porque no tenía idea cómo se usaban y sí me pasó más de un chascarro, sobre todo con los pesos. Y que eso es súper importante también, dar una instrucción, aunque tú no quieras preguntar o tener un entrenador en el gimnasio de cómo se usan las máquinas a una persona que entra por primera vez, porque además de pasar un chascarro puedes lesionarte usando mal una máquina o un peso que no está adecuado para ti. Eso quería agregar yo, que claro, el chascarro es la versión más accidente, pero ocupando mal una máquina o un peso hay muchas lesiones súper silenciosas. Sí. Que de hecho gente cree que les pasó afuera del gimnasio o en la casa durmiendo mal, cuando fue una pequeña repetición que uno no se dio cuenta que estaba más de la cuenta, quizás estaba fuera de lugar. Claro. Sin duda la supervisión ahí es esencial. Y bueno, quiero aprovechar que dijiste algo que es clave, porque así como enseñamos de teoría, enseñamos de tu industria. Yo recluto mucho personal en mi gimnasio, algo esencial es que conozcan el mercado, por ende conocer las máquinas. Sí. Alguien que vende autos o le gusta esa industria se peina con cualquier auto. Sí. El típico amigo que uno tiene que se sabe de todas las cosas de los autos, en las máquinas tiene que ser igual. Uno tiene que saber leerlas, entenderlas, quién las construyó, cómo están hechos los fierros, cuáles son los agarres, etc. Porque es el implemento con el que uno trabaja. Y muchos entrenadores hacen caso omiso a esa parte. Sí. Totalmente. Nosotros tenemos cuestionarios de marcas de máquinas como parte del currículum. Qué bonito. Qué importante eso. Sí. Y no todos se preocupan. No. Es como si uno tiene me imagino una constructora o arquitecto, dudo que no conozca marcas de taladro o de martillos, pues es como lógico. Así como las zapatillas en cualquier deporte o las raquetas en el tenis, o industria, el vestuario, etc. Entonces, un pequeño barrido técnico del uso de las máquinas es esencial en un buen entrenador por lo mismo. La seguridad probablemente es la principal razón de por qué hay que conocer las máquinas. Y por lo más importante es la educación, porque también hay que informarse en la máquina. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo saber si cuando estás suficientemente preparado para poder entrenar a alguien? Yo creo que hay mucho del coaching, hay mucho psicológico de saber entrarle a una persona. Por ende, ir 50-50, cuán preparado estás para hablar con alguien y motivarlo, y el otro 50 es el técnico. De hecho, a mí me importa más la otra parte. Probablemente hay gente que puede ser muy técnica, pero si no sabe hablarle a un cliente, quizás nunca lo va a aprender. Son valores que se aprenden en casa, o leyendo de otras cosas, educándose, viajando, ganando mundo. Sí. Obviamente tener ese check de sentirse lo capacitado para soportar un bajón de ánimo de un cliente, un mal día, una pelea con la pareja, una lesión. Todas esas cosas influyen en que la sesión tenga un rendimiento X. Una baja autoestima también. Y luego lo técnico, que es saber lo mínimo para entrenar a una persona segura respecto a todo el cuerpo, como saber cuáles son los límites de cada rango, de cada movimiento. Debería ser un checklist mínimo, cuál es el mínimo y cuál es el máximo que esa persona puede dar. Y obviamente, como lo hablamos antes, uno puede probar todas esas cosas en uno mismo. Exacto. Como buen emprendedor, siempre el familiar, hay que arriesgar al familiar primero. Hola amigo, hola amiga. En nuestras carreras nos enseñan mucho eso. Sí. Gracias, por fortuna, claro, en Kine
uno está ahí en puro short con la compañera o compañero y ya probemos este movimiento, esto otro, toquémonos los hombros, las articulaciones. Entonces ese hands-on es muy constante. Pero si no tuviste esa oportunidad, primero arriesga a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu primo, al amigo, a la polola, al pololo, y de ahí para adelante. Pero siempre creo que después del primer cliente bien hecho, el resto es historia. Sí, Claro. sí. Hoy nosotros estamos inmersos en la era digital y las Exacto. redes sociales toman el protagonismo. ¿Y qué le diría a esa gente, o los jóvenes en realidad, o en general, que siguen cuentas de fisicoculturistas, de gente que vive del De alto fitness, rendimiento. y se dejan influenciar por lo que ven, Claro. por lo inmediato? Probablemente nuestro mayor enemigo y competencia, lejos. Es una buena pregunta. Mira, sinceramente yo creo que hoy en día, si alguien tiene dudas, lo invito al tiro a no googlear, pero ocupar la inteligencia artificial a su favor. Claro. Cada vez una base más fiel de si alguien tiene dudas reales. Pero trataría de filtrar en esa cuenta cuánto muestra su cuerpo versus cuánto muestra lo que hace por tener ese cuerpo. Exacto. Muchos perfiles son caluga, traje de baño y te venden su programa de entrenamiento. Sí. Sí. Y si uno analiza bien, nunca hay una historia de lo que leen, o del congreso que fueron, o de testimonios O de de su clientes. formación. Creo que es fácil darse cuenta si uno abre los ojos del cuerpo bonito versus el más intelectual. Después, sin un ánimo hater, como se ocupa la palabra, es raro tener un cuerpo tan sólido y poder dedicarse a la academia al mismo tiempo. Ambas son muy buenos, pero como que uno igual es o atleta equilibrado o educador. Entonces vender un cuerpo sano supera al vender un cuerpo tan exigido como el de esos modelos influencers. Mi mensaje, y sin pelo en la lengua, es que esos cuerpos están exigidos, les digo yo. Viven a un límite. Y lamentablemente muchas veces viven a un límite, lo sé de cerca. Disculpa que te interrumpa, pero en un límite en exigencia física Saludable. y también saludable en relación a la alimentación, que a todos lo llevan a los extremos. Y mental. Y suplementaria también. Sí, y que el visto bueno a sus cosas son el engagement en redes sociales, ¿cierto? Uno de los métodos que yo ocupo, de hecho, es entrenar a ese tipo de personas, para ser entrenador de ese tipo de personas, y los invito a decir, limpiemos un poco tu imagen y vuélvete a alguien un poco más nerd. El entrenamiento bien hecho es de gente nerd. Nosotros somos ñoños, nos gusta leer, Exacto. comer bien, Sí. madrugar y hacer que la gente entrene. Entonces, claramente el carisma de esas cuentas se nota al tiro, si uno las sabe filtrar con buenos O sea, ojos. somos parte ñoños. Un poco. Sí. Son un poco ñoñas. Nos gusta leer, informarnos. El mundo más lindo es el ñoño, a mi gusto. Sí, yo Lejos. encuentro que está, ¿cómo se llama? Está bien criminalizado el ñoño. Sí. Pero la verdad que hoy en día el ñoño ya ha cambiado esa Sí, perspectiva. pero Y es como- cada vez es- mejor visto. Sí. Es como la parte tierna, como lindo. Yo lo veo así, pero es tan importante Es que va asociado a informarse, cosas saber. importantes. Es que yo creo que también tiene que ver con tu pasión por lo que te gusta. A mí me gusta bailar, veo videos de baile, me gusta entrenar, veo videos, me informo de cosas, porque también me gusta saber qué está pasando con mi cuerpo. Y si yo lo quiero enseñar, tengo que saber qué pasa Totalmente. conmigo para poder Actualizar mi o sea, conocimiento, claro, que eso es súper actualizar. importante. ¿Qué pasa? Y yo creo que eso también es algo que te motiva a hacerlo solo, no lo haces ni por obligación. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre alguien bueno y profesional y una persona que solo lo hace por un sentido más económico, digamos. Claro. Yo, bueno, muchos, ustedes están más adelantados a la era de... Siempre han tenido en su agenda el ejercicio. Hoy en día nosotros normalizamos que todo el mundo ya entiende que en su agenda tiene que estar el ejercicio. Y si uno empieza a investigar, hay demasiada gente que no entrena nomás. Y ni siquiera no son culpables porque lo normalizan. Exacto. Nuestro trabajo es hacerles ver que no es normal sin un tono ofensivo. Ahí está el problema. Entonces mucha gente se ofusca porque nos consideran gente ofensiva de, claro, porque a ti se te da fácil entrenar y hacer deporte todo el día, porque uno siempre lo ha normalizado. Entonces, misiones de gente al menos como yo es que, claro, todo el mundo agende en su semana un movimiento de cualquier tipo. Yo estoy muy en la competencia de gimnasio boutique, como de 1 a 1, y mi visión siempre ha sido esa. Tengo clientes que se me van a otro gimnasio o a vivir fuera del país, etc.
Y es, a mí no me importa que entrenes en el mío, me importa que entrenes. Exacto. Esa es mi verdadera visión. Exacto. Que sea en el mío ideal, porque yo voy a tratar de que sea lo mejor posible. Pero el verdadero objetivo es que entrenen. Entonces, me atrevería a decir que esas cuentas muy estéticas a veces alejan más que acercan. Porque es como lo del abuelito, de nuevo. Si el abuelito ve que su nieto está loco, porque entrena 2 veces, imagínate cuando el abuelito se le cruce este androide, está en la playa bronceado, Lleno de músculos. siente que es de otro mundo. Claro. Exacto. Entonces nunca lo va a normalizar. Siempre para él va a ser un bicho raro esa persona. Y algo inalcanzable, o difícil, imposible de lograr. Entonces tratar de vender más salud, a veces obviamente, o sea, no sé, idealmente no tomar, pero si a veces alguien se puede tomar una cerveza y eso está dentro de un presupuesto que le digo yo, Claro. O de un parámetro. y eso va a claro, hacer que no falle sus 3 veces a la semana al gimnasio, yo lo voy a preferir. Sí. Y claro, muchos están decir como pro excesos o no, que poco estricto. Todo lo contrario, yo estoy buscando, Flexibilidad. tengo claro el objetivo, que es que la persona agende su entrenamiento. Hay gente en su entrenamiento y tenga un rato de Y además, flexibilidad además también. que eso Tal también cual. es progresivo, porque a medida que tú vas entrenando y ves cambios, después solito Sí. vas dejando esas cosas que tú consideras que no te hacen bien porque no están sumando al esfuerzo y al sacrificio que estás haciendo, porque hay un trabajo tremendo detrás. No es algo instantáneo, no es algo que al tiro. El cuerpo es súper inteligente. Sí. Y te vaya a convertir en esa persona que en la noche está en un bar con los amigos, yo soy de ellos por lo menos, y me pido algo para comer cuando todos están en la piscola ya. Y después no me cabe la cerveza porque comí tanta proteína que es como, sí, ahora me quiero tomar una bebida, pues sí. Claro. Y el cuerpo se autorregula en ese sentido. Sí. Es súper, el cuerpo tiene memoria, es sabio. Sí. Incluso de repente, te lo digo también, porque un tiempo que también yo dejé tomar. Y también, ahora increíblemente, como que el cuerpo está sano, llamémoslo saludable, y te rechaza Sí. increíble. Es una Claro. cosa increíble como que, hoy ya, sería así como, probé, listo, estamos. Entonces, Sí. como que uno tiene que, yo siempre le digo esas cosas a mis alumnos, cuando le digo, háganle caso también a su interior, cuando les dicen no, porque increíblemente el cuerpo también te avisa. Pero- El cuerpo es tan sano Qué que te bueno avisa. que lo dijiste, porque también hay estudios que a veces va a decir que sí. Y hay que saber decirle que sí. Porque lo que regula el cuerpo neuralmente, psicológicamente hablando ya, es la dopamina y la serotonina. Entonces, el cuerpo bien inteligente, bien escuchado, como dijiste tú, a veces sí te va a pedir un exceso, que cada uno tiene su exceso. Para mí es más exceso comerme un galletón que comerme una piscola. No. Sí, también. Pero ahí cada uno. Tres galletones. O 3 galletones y un Entonces, chocolate. a veces decirle que sí Claro. es como cuando educan al perrito de que si se sienta le dan un pellet. Claro. Sí. Tú también te merecías ese pellet de vez en cuando. Sí, pues, sí. Y uno le empieza a ser fiel a su cerebro de cuando tú me pidas, yo voy a confiar en que es necesario. Claro. En que ese nivel de azúcar para la dopamina en ese momento era necesario. Y muchas veces ya vas a tener esa dopamina sin necesidad del galletón. Porque acostumbraste Claro. el efecto del perrito. El perro ya se sienta solo porque le enseñaron a sentarse solo. Independientemente del pellet o no. Porque asoció la respuesta a ese circuito. Claro, Entonces, y además también es como sentir esa presión que tú tienes que dejar de comer esto que te gusta tanto, que a la larga, si tú no lo tienes interiorizado porque es progresivo, es más frustrante Totalmente. y te hace decaer, desistir en algo que lata. Y después porque- vas a comer la doble y cantidad. entonces al final yo creo que tiene que ser todo amigable, de Sí. manera progresiva, amigable, y después ya te das cuenta, como dices tú, que no lo necesitas porque ya está funcionando sola la máquina. Andrés, y disculpa, y en cuanto estamos hablando de todo lo positivo, todo lo que genera lo positivo, pero también está la parte negativa. ¿Cómo controlas tú o qué tips puedes darnos con tu experiencia para manejar el cortisol? Que es tan hablado hoy en Hoy día. está de moda el cortisol. O sea, que siempre ha estado, pero ahora lo estamos verbalizando más. Sí. O sea, Sí. y es un agente súper ingrato que nos gustaría dejarlo. Bueno, que entretenía la pregunta, porque estamos entrando a una era donde somos más conscientes. Por eso tú dijiste siempre ha existido, pero ahora le ponemos nombre. Sí. Exacto. Antes se llamaba estrés. Estrés. Solamente que ahora entendimos que el cortisol es una hormona que libera el estrés. Eso. Por ende, sabemos que el estrés puede venir de tantos lugares, laboral, de pareja, De lo que sea. amistoso, Factor externo. De nervios. etcétera. De lo que O sea. simplemente trabajar, ¿cierto? Físico. Me atrevería a decir, cómo regularlo creo que tiene que ver con las prioridades. Todo el mundo dice no tengo tiempo y se sobreagenda.
Exacto. ¿cierto? Obviamente no quiero pasar por encima de los que sí o sí tienen que trabajar un marco de horas porque su trabajo es más físico. Claro. Muchas horas son hombres. En cambio hay cosas más intelectuales que tienen un horario un poco menos tangible. Claro. Ambos son súper respetables, pero obviamente la hora hombre, mano a mano, es menos fácil de controlar. Entonces lo que hay que empezar a hacer es ser más consciente de saber decir, ok, este es el porcentaje de mi vida a la que yo no puedo desertar, ¿cierto? Que es mi trabajo, con lo que yo levanto la casa o mi vida, ¿cierto? Pero después uno tiene que empezar a entender de que la vida es como un triángulo. Entonces, si ya está el trabajo, que me atrevería a decir que todos lo tenemos por definición, después te quedan 2 esquinas nomás. Y hay que entender que puede ser la amorosa, la amistosa o la de algún hobby. Y por otro lado va a ser la del ocio, la de las fiestas, la de arrebatarse o quizás la deportiva. Claro. Cuando uno elige una pasión deportiva, por ejemplo, más su trabajo y elige estar en pareja o en amigos, tiene que entender que se le acaban los bloques. Claro. Y la gente generalmente se sobreagenda. Exacto. Yo creo que eso es uno de los primeros factores, no disfrutar de su tiempo libre como lo que es, como tiempo libre, en vez de meterle cosas a esas Y definir las prioridades. Por ejemplo, me incluyo, yo hoy día tenía esta invitación y no supe decirle que no al resto del día hacia atrás. O sea, partí a las 7 y sigo acá de la mañana y estoy con niveles elevados, pero claro, después de esto yo me voy a ir a la casa y tengo que aprender que me toca ver el techo. Claro. No me toca ni ver una película, ni estar en pareja, ni leer, ni ir a hacer deporte. Me toca ver el techo. Y creo que va de la mano con la ansiedad, porque la gente le tiene miedo a ver ver la nada o cerrar los ojos, porque cuando empieza ese momento de uno, llegan los miedos, las preocupaciones, ¿cierto? Los pensamientos rumiantes que se llaman. Sí. Entonces, cuesta mucho desagendarse. Creo que ese es el primer mensaje. Algo que a mí me sirve mucho decir a mis clientes es lo de los triángulos. Trata de tener 3 esquinas y vive tu vida bajo esas 3 esquinas y aprende a enfocarte. Es decir, este es mi trabajo, en esto quiero mejorar y esto otro es donde me quiero divertir. No sea un polígono. Hombre, espérate, hombre tiene que ser que práctico, porque una mujer... No, usted es un polígono. La mujer es como un círculo, claro. Obtuso. Sería un círculo. 360. No, olvídate que yo siempre... Mi es como señora que le mando saludos, la otra vez mandó un reel. Era como... Aprovechando. Era como una galla que les quería compartir un tip que le dio su marido, que era increíble, sí lo que no vi. lo podía creer de Ya me bueno, imagino cuál. que fue y le dijo, no te estreses. Y claro, hay otras hormonas que hay que entender que se combinan Yo también. con el estrés. El hombre es más práctico, El hombre es más práctico. más básico. Pero creo que creo saber vivir el presente porque te hace darte cuenta que hay espacios de media hora, de 20 minutos, que pueden ser respirar Sí. y baja el cortisol. Oye, yo también. La conexión con la naturaleza, de cosas más tangibles, Eso. salir y ver el aire, el sol, los árboles. Y así más fácil aún, como más llegar y hacerlo, agua. Porque decir que duerman harto es fácil de decir, pues, pero del depende, dicho al hecho, sí, es difícil. a mí no me gusta meterme en la fuerza de voluntad de las personas, es injusto. Pero sí pueden tomar agua, eso es fácil. Eso es No fácil. digan que no, eso es fácil. No, Tomar si no, agua, yo te digo por los adultos mayores, digo, mi mamá, te voy a acusar, mamá, que después tú que ir al baño, me dice. Ay, sí, no puedo aguantar. ¿Sí o no? me Que hace lo dice, mismo. sí, entonces. Pero obviamente, Son para- cosas como que Cotidianas. son necesarias y cotidianas. Oye, yo también le mandé ese reel a mi marido. No, porque es muy bueno. espectacular. Y mira, quiero. A mí La me última gusta, a mí me pregunta gusta el otro antes de reel pasar cuando a le nuestra- ponen comida. ¿Le podemos poner comida a la llama? Espérate, Bla, yo te quiero hacer la última pregunta antes de pasar a nuestra sección especial. Estrella. Porque se habla mucho del ciclo menstrual, de Bueno. cómo influye el ciclo menstrual en el entrenamiento. ¿Es así o no es así? Pero yo tengo mi opinión respecto a eso, porque yo creo que no Yo tiene no. nada que ver, porque de todas las personas, todas las mujeres somos distintas, a algunas les afecta, a algunas no les afecta, que tiene que ver mí con no la me persona en afecta. particular. Pero yo quiero escuchar tu opinión. bueno, pues lo mismo, aquí es cuando sirve la ciencia. Un Cuando la- saludo a mi mujer. Eso. Claro, que está en su fase lútea. La evidencia actual muestra que no. Que en el fondo, que como tú lo dijiste, son sus ciclos. Todas tienen nombre y apellido esos ciclos, porque son de cada mujer. Exacto. Entonces la recomendación es entrena tal cual entrenaría siempre. Y bueno, aquí el entrenador puede jugar un buen papel, pero si no uno mismo escucharse, una misma, Exacto. la autorregulación. Vas a estar más débil, a veces Sí. te vas a estresar más o va a quemar más
Son como cosas relacionadas a la fatiga periférica, que es Claro. ardor muscular, Claro. fuerza, retención de líquido Exacto. o más sed. Como si hubierais dormido mal Ánimo. siempre. Esa semana hay una semana peak del ciclo que es haber dormido mal todos los días a pesar de que dormiste bien. Esa es la sensación, Sí. como de caña. Sí, de oye. caña pero sin haber tomado. Pero el cuerpo Cachó. a largo plazo se termina adaptando. Exacto. Y conoce sus tiempos de su ciclo, porque es un ciclo. Por ende, el rendimiento, si tú partiste en el A y querés llegar al B, vas a llegar al B con tus ciclos. Exacto. Por ende, lo mejor es no hacer ningún cambio en, ¿cómo se llama? En el entrenamiento. Antiguamente se quería desciclar el ciclo. O sea, sé que estás en X semana, por ende las cargas del entrenamiento son de esta forma. Pero era un poco innecesario y desgastante para la parte del trabajo de la rutina. Era mejor entrenar como hay que entrenar nomás Sí. y autorregularse acorde a tu ciclo. Yo en un tiempo, cuando digo que estuve ¿Respondió por tu momento en pregunta? esa, sí, respondí. Que igual tiene que ver con lo que dices, porque yo en ese tiempo entrenaba igual siempre estuviera o no con mi ciclo, y ya después a partir de la edad más fue cambiando dependiendo de mi estado de ánimo, dependiendo de la prioridad que yo le diera a mi entrenamiento. En ese Claro. momento yo vivía para entrenar, porque trabajaba, mi cuerpo dependía 100% de mi entrenamiento, de mi trabajo como bailarina. Pero después van cambiando las prioridades, van cambiando las cosas, también uno y cambia la edad y en eso también influye. Totalmente. Por eso depende de cada una, de cómo se sienta. ¿cierto? Aparte, en mi experiencia con amigas, con mi señora, etc., a todas les llega muy distinto Sí, también. po. Y no todos los meses de Por la eso. misma forma. Entonces, No a todas les llega también. en el entrenamiento bien hecho, una de las grandes características de un buen entrenamiento es que sea eficiente. Sí. Entonces, si yo voy a estar moviendo cielo, mar y tierra porque sé que el segundo lunes del mes tú te sientes asá y justo no te sentiste así, Claro, se echó a perder todo algo. Entonces, lo consistente le gana a lo perfecto. exacto. Entonces, Claro. todos los días tirar el dardo, que a veces va a salir más chueco, a veces no, pero el dardo se está tirando igual, Exacto. se puede mejorar. El entrenamiento debería ser visto de esa forma y minimalista. Que a mí me lo preguntan mucho y por eso ocupo tanto el término. Si uno no compite, si uno no tiene un calendario de competencias, es muy entretenido entrenar porque Exacto. no tiene nada que arriesgar. Entonces, iterar, el ensayo y error es mucho más sano y la gente trata de meter todo en cajas, gris o blanco o negro, en cajas. Y en verdad el entrenamiento no competitivo es súper agradable porque uno puede probar, hacerse amigo de las porciones y no de pesar la comida Ay, qué estrés. y así con el tiempo. Ay, Bueno, yo soy amigo de las porciones. Igual. No. De hecho, a veces peso unos meses para volver al hilo. Y Claro. para más o menos Claro. calcular así como. Uno genera conciencia. Sí. Sí, uno genera Y conciencia. respecto al ciclo, que va de la mano con cualquier tipo de condición, no de enfermedad, porque es distinto entrenar Sí. con fiebre. Sí. Claro. ¿Cómo se llama? No ser aprensivo, tratar de no darle mucha vuelta. Porque al final uno termina inventando síntomas Sí. que ni siquiera estaban. No, de hay que tanto hacer- preguntárselo. Hay que hacer lo que hay Eliminar que hacer. todos nomás. los pensamientos negativos. Sí, porque si tú entraste al gimnasio y viniste a entrenar, tenés que entrenar y cumplir tu entrenamiento. Sí, pero de repente, imagínate que llegáis al gimnasio de degustación. ¿De qué? No sé, pues, de una nueva espumante, ponte tú. ¿Sí o no? ¿Sí hay? ¿Sí hay? ¿No has ido al gimnasio con No, DJ, sí. sí o no? Hoy en día sí. En DJ, No, con pero que- espumante. Claro, bueno, es que eso ya es como muy extremo. Con pero queso. son cosas. Hoy en día las fiestas DJ, o sea, gimnasios cada vez. Gimnasio- ¿Sí o no? Oye, yo siempre he ¿Viste? pensado Si que no sería estoy tan tan mal. buena idea hacer, por ejemplo, una fiesta o un club de que uno vaya a carretear, pero carrete fitness, que no tenga Es como las coffee party que hoy en día están. Claro, pero que Es- sea como un carrete, Es porque porque Coffee estamos party. metiendo el ejercicio en la agenda. Nosotros siempre fuimos los detractores. A mí me invitaban a una pre-fiesta Oye, a te las 9 de la invitaron a noche un coffee y yo a esa hora estaba andando en bicicleta, no era compatible. Entonces era más antisocial. Pero claro, hoy en día la gente busca hacerlo en un momento más ¿Qué hábil. te parecen los Pero- coffee party? Lo hablábamos la otra vez sinceramente con unos amigos. Es que yo te lo quiero decir porque yo tengo amigos que tienen un coffee party, por eso les quiero decir. Yo creo que De la parte, obviamente, Pero, ¿eso académica. funciona? esto ya es más filosófico de humanos, saquémonos del entrenamiento. Pero creo que es injusto llegar y apoyarlos y eliminar la fiesta, cuando la fiesta muchas veces es una herramienta que ocupa el hombre o la mujer para ir a conquistar. O habilidades Claro. sociales. Lo encuentro bien difícil conquistar con un café en la mano, como Fome. te saco a bailar y tenía un latte y es como, oye, pero si Buenos estoy días. tomando café, como ubícate. Entonces siento un poco injusto llegar y eliminar la fiesta y decir solo coffee party,
porque creo que el hombre y la mujer ocupan eso también para lo social. Sí, pero es entretenido. Pero lo apoyo completamente de que sea una forma de alguien de nuevo, más tímido o menos motivado, porque se asocian mucho como a correr, corramos 5 kilómetros y después vamos al café. Se asocia mucho a eso hoy en día. Eso que se ocupa mucho, las social runs. Yep. Pucha, si esa era una herramienta para que un amigo que nunca se movió trote 1 kilómetro, lo apoyo. Bueno, puede ser, apoyo claro. lo que sea que haga que esa persona salga de la casa. Sí, nosotros también. Sí, que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que apoyamos toda esa iniciativa en el sentido de que la pandemia nos dejó muy frustrados con las habilidades sociales. Totalmente. O sea, las habilidades sociales... Espérate, y no solo la pandemia, el mismo celular, porque ahora ya tú te entretienes mirando el te teléfono acabo y de no ver. necesariamente. No, mentira. Estaba viendo las preguntas que vienen. No, pero que eso también influye mucho en convertirse en una persona antisocial. Sí. Es que lo vemos hoy en día, o sea, lo que nosotros hacemos es lo que la gente queremos que realmente haga. Por ejemplo, tan simple como, hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Y ¿no te ha pasado que vaya, yo llego a un ascensor y digo, hola, buenos días? Y todos me quedan mirando raro, digo, este no va a saltar, que está gritando. A mí me gusta harto leer y había en un libro que citaba eso, que era increíble cómo le puedes cambiar la vida a una persona con solo haberle deseado el buen día. Exacto. Sí. Con algo tan básico. No cuesta nada. No. Y uno es un bicho raro hoy en día en el ascensor, tú saludas a tu vecino y te ve como chuta, me quería saltar. A mí me pasa. Oye, pero claro. Te dije hola como... Oye, y yo siempre he pensado que las personas como nosotros, que estamos conectados con algún tipo de actividad física, tenemos otra postura ante la vida, nos levantamos más felices, o no sé si es una idea mía desde mi perspectiva, pero Sí. como que yo creo que no hay ninguna amargada. No sé si feliz, de ningún repente bailarín con frío, amargado. pero- Yo no he visto nunca un bailarín amargado, mal no. genio, lo que quiera, pero amargado, triste, no. Una persona que practica deporte tampoco, que está en el gimnasio, que entrena, tampoco. Entonces, yo creo que eso también forma parte de nuestra esencia. Yo creo que- esencia, claro. En un podcast con un entrenador lo hablábamos, pero hoy en día hay niños, eso es generacional, Sí. que van al gimnasio antes del colegio. Sí. O sea, van de uniforme al gimnasio a las 6:30 de la mañana. Eso era nunca antes visto. No. Claro. Entonces, obviamente el gimnasio es entretenido, pero yo siempre voy a recomendar el outdoor, que lo combinen con el cerro, con jugar naturaleza. pádel, con lo que sea, tomar aire. Pero creo que si hay algo para lo que prefiero ser militar, para la dictadura, para la frase, es que no veo una buena vida sin actividad física, la verdad, No, para y sin nada. deporte. Lo considero un poco incompatible. Sí. Porque Sí. el ser humano, por definición, necesita eso. Todo lo demás lo aprecio totalmente. O sea, lo musical, lo artístico, lo audiovisual, el arte en general. Pero va de la mano con... Hay que tomar aire, hay que transpirar, Pero por supuesto. hay que cansarse. Así es. Exacto. Y ojalá hacer deporte, que el deporte, por definición, más de diccionario, es competitivo. O sea, el deporte va de la mano con que aprendiste una habilidad y quieres mejorarla. Y obviamente eso cae en competencia porque se organizan eventos para ver quién mejoró más su habilidad. Sí. Es ahí el deporte. De Exacto. ahí nace. Sí. Creo que hace demasiado bien, como querer mejorar. Así como lo has dicho, tú haces demasiado bien. Y hablando de deporte, nosotros tenemos una sección que se llama Paleleo. Porque Es que era un ping-pong, pero dijimos, vamos a hacer ping-pong. claro, como aquí Más contemporáneo. nuestra No, yo casa- dije que quise elevar un poquito el nivel y dije pádel, nuestra- pero ella quedó en... La casa que nos acoge en este momento tiene pádel también. Entonces, como que nos venía de anillo, como anillo al dedo caía. Pero quedó en eso. Quedó padeleo. Y comenzamos entonces. ¿Entrenar solo o en grupo? Solo, ¿Ciencia o instinto? 50 y 50, Muy bien. ¿Online o presencial? presencial. ¿Peso libre o máquina? Qué difícil. Para lo que entiendo de la gente que nos va a ver, máquina. Para que lo puedan hacer a largo plazo y no arriesgarse. Perfecto. Hasta que puedan, ellos mismos van a querer tocar un peso libre y después se van a morir de ganas. ¿App o cuaderno clásico? Ahí sí que aplicación, yo soy un friki. ¿Primero mente o cuerpo? Mente. ¿Comunidad digital o presencial? Comunidad digital, porque no hay frontera. ¿Qué es más difícil para ti, enseñar o entrenar? Entrenar. ¿Formación tradicional o innovación constante? Innovación constante. Y por último, ¿qué te hace decir a full cada día?
¿Cuál es tu frase? ¿Cómo inicias el día? También lo respondí así, mejorar. Mejorar. Sí, me obsesiona mejorar. Que no es lo mismo que ganar. No. Yo no busco ser el mejor, busco ser mejor. Exacto. Y soy un poco adicto a eso, en cualquier sentido. Me encanta aprender, por eso ahora vi una cámara y la curiosidad de qué cámara es. Siento que todos los días irse a dormir con unos tickets. Buena inquietud. Sí. De un ticket a ojalá muchos, pero con un ticket de yo no sabía eso ayer. Algo se Me va. hace muy feliz. Sí. Eso me llena de alegría, la verdad. Oh, muchas gracias. De A verdad, usted. André, te has Gracias, pasado. André, te pasaste. por estar en nuestro programa, por entregarnos este punto de esta visión que tú tienes de entrenar, de cómo enseñar y del entrenamiento como tal. Y te deseamos lo mejor. ¿Alguna red social que quieras compartir con Todas nosotros? sus redes, por favor. Todas, no alguna, todas. Acá es tu cámara. André sin S, Bravos. Y de ahí van a llegar a mi gimnasio y a mi locura. Y quiero aprovechar el mensaje de... Le agradezco a ustedes, a todos los que se les ocurre, que yo sé el esfuerzo tremendo que significan este tipo de producciones, y comparto la misma visión, que es que ojalá que todo el mundo se mueva. Entonces valoro mucho el carisma que tienen y se les nota que lo han construido a través de moverse y de estar activos, de que son pilas. Así que encantado de la invitación y espero que sirva estas palabras. No, pues muchas gracias a ti y éxito en todos tus proyectos. Y por supuesto también ojalá que la gente se eduque a través de todos los cursos que tú transmites y además que también que los siga porque tiene muchos consejos a la gente que no tiene la posibilidad de asistir a un gimnasio, tiene las opciones de especialistas como André, así que síganlo por favor y por supuesto a full. Claro, nosotros nos despedimos con André, que es un crack, y nos vemos en otro capítulo más de A Full. Muchas gracias. Nos vemos, chao, chao.